Ok, entonces pasamos al punto 4, que es la matriz, la piel y el colágeno, y el fenómeno que llamamos inflammation. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a pensar que cuando nos salen las primeras arrugas, se nos caen los tejidos externos o nos duelen las rodillas, es por una deficiencia de colágeno que tiene que ver con el mismo proceso de envejecimiento. Y sí, eso es en parte así. Pero hay otra parte que tiene que ver con el proceso inflamatorio intrínsecamente. Cuando el proceso inflamatorio generalizado, ¿sí? No el proceso inflamatorio agudo, sino el generalizado que se produce a nivel, por ejemplo, de los endotelios o a nivel de la matriz intersticial. Y es la combinación de las dos cosas, tanto de la deficiencia de colágeno como de la actividad antiinflamatoria, de la actividad inflamatoria en sí misma. Y esto se puede atacar por medio de la glicina por ambos frentes, por el colágeno y como freno inflamatorio. ¿Y por qué? El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, ¿sí? Se calcula aproximadamente que 1/3 de la proteína humana es colágeno. Colágeno que por supuesto está en nuestra piel, colágeno que está en nuestros huesos, en nuestras articulaciones, en nuestros cartílagos, en nuestros ligamentos, en nuestras fascias. Es una proteína muy abundante. ¿Y cómo se forma el colágeno? Bueno, el colágeno es como una cuerda, ¿sí? Y que está formada por varias fibras que reciben el nombre en química biológica de tropocolágeno. Bueno, este tropocolágeno ustedes se lo tienen que imaginar como si fuera una trenza que armamos con 3 mechones de pelo, donde cada mechón de pelo está constituida por una secuencia de aminoácidos muy definida. A su vez, cuando esas secuencias, que se llaman cadenas polipeptídicas, se enrollan entre sí para formar esta cuerda de tropocolágeno, siempre en el medio va a estar la glicina. Permítanme decirles cómo es la secuencia del tropocolágeno. Está formado por glicina, después por un aminoácido X y después por un aminoácido Y. Este aminoácido X suele ser uno que se llama prolina y este otro Y suele ser uno que se llama hidroxiprolina. Pero siempre, indefectiblemente, uno de cada 3 va a ser glicina. Y esto es así porque la glicina tiene un tamaño tan pequeño, ¿sí? Habíamos dicho que era el más pequeño de los aminoácidos, y por consiguiente va a permitir a esta fibra de tropocolágeno empaquetarse muchísimo y de esa manera generar una gran resistencia estructural y térmica. O sea que la glicina es imprescindible para tener un colágeno de calidad. Como también les diría que necesitan al cobre, al magnesio, a la vitamina C, a la vitamina A, pero como, digamos, sustrato estructural del tropocolágeno, la glicina tiene un rol absolutamente preponderante. Pero además de eso, la glicina también vimos que tenía un rol antiinflamatorio. Y en condiciones proinflamatorias, los macrófagos y los fibroblastos, que son las células de la matriz que producen el colágeno, producen unas enzimas que se llaman esperen que me fijo, tiene un nombre raro, metaloproteinasas de matriz.
Estas metaloproteinasas de matriz lo que hacen es degradar el colágeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque supónganse que hay una lesión, yo tengo que degradar para poder volver a construir sobre. O sea, para poder reparar primero tengo que destruir. Entonces esto se activa, estas proteinasas, en los estados inflamatorios y destruyen el colágeno que hay. O sea, digamos, para poder reparar el tejido. Entonces, si tenemos deficiencia de glicina, perdemos por partida doble. Por un lado no tenemos el ladrillo que necesitamos para construir la fibra de colágeno y por otro lado no podemos frenar la inflamación y se da la actividad enzimática esta degradativa que es tan perjudicial. Bueno, en el punto 5, vamos a hablar de la protección vascular, plaquetas y el endotelio. Bueno, tenemos la tendencia a pensar que la formación de placas de ateroma en nuestras arterias tiene una conexión directa con la cantidad de colesterol que tenemos en sangre y con la presión arterial. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que tienen que ver con el estado proinflamatorio que hay en nuestros vasos y con la corrección que podemos hacer justamente de ese estado proinflamatorio y de la actividad de nuestras plaquetas. Acuérdense que las plaquetas son las células de la sangre que permiten formar coágulos, ¿sí? O sea, cuando hay una hemorragia, se produce la cascada de la coagulación, se activan un montón de proteínas que tienen que ver con esa cascada y finalmente el coágulo se forma con un entrecruzamiento, una malla muy compleja de una proteína que se llama fibrina, que atrapa glóbulos rojos, atrapa plaquetas y se forma un tapón para evitar la hemorragia. Y de ahí se puede formar un microcoágulo, ¿sí? Los microcoágulos o los coágulos, así como se forman, también se tienen que desarmar, porque si no se vuelven muy peligrosos. De hecho, muere mucha más gente por exceso de coagulación y por microcoágulos que se alojan, no sé, en las coronarias o en las arterias cerebrales, que por desangramiento, ¿ok? Entonces es un sistema de defensa que tiene el cuerpo para, digamos, impedir desangrarse, pero que al mismo tiempo no es sostenible en el tiempo, ¿sí? El coágulo o el microcoágulo se tiene que desarmar. Entonces nosotros tenemos que cuando la sangre viaja por una arteria y esta arteria se bifurca, la sangre que venía por acá va por un lado, va por el otro, y cuando entra en una bifurcación se produce un flujo turbulento, ¿sí? La sangre deja de tener un flujo laminar y se arremolina. Eso produce microlesiones en el endotelio vascular y por supuesto va a activar la cascada de coagulación y va a requerir la presencia de plaquetas para compensar ese sangrado. Ahora bien, así como los macrófagos tenían canales de cloruro dependientes de glicina, bueno, fíjense qué casualidad que las plaquetas también tienen canales de cloruro dependientes de glicina. Y cuando se produce esta lesión en el vaso sanguíneo y entran a jugar las plaquetas, el hecho de que pueda entrar cloruro en las plaquetas, para la redundancia, hace que éstas se vuelvan menos pegajosas, entre comillas, y que puedan aglutinarse en mejores condiciones. A la vez, el hecho de que la glicina pueda actuar sobre los macrófagos que están en la pared vascular, o sea, en los endotelios de los vasos, va a hacer que estos no liberen especies reactivas y que el proceso de fibrinolisis, o sea, de desarme de los coágulos, sea mucho más eficaz. Por lo tanto, nueva acción de la glicina, ¿sí? Estamos
viendo cómo repara vasos y mejora la acción. Habiendo explicado el punto sobre la protección vascular, plaquetas y endotelio, vamos a explorar un poco más detenidamente las funciones metabólicas de la glicina. Y para ello entramos en el punto 6, al cual hemos titulado el eje hepático y metilado. Metionina versus glicina y por otra parte glutatión e insulina. De todo esto vamos a hablar en este apartado. Ok, yo les dije que cuando, digamos, comíamos carne muscular, ¿sí? Un bife de cuadril, por ejemplo, o un asado, y desechábamos los huesos, teníamos una ingesta con alta cantidad de metionina. También les expliqué cómo la metionina es un aminoácido importantísimo para cubrir los procesos de metilación que ocurren en el organismo. Y también les dije que la metionina en exceso era sumamente tóxica y que el hígado trataba de eliminarla lo más rápidamente posible. Para que el hígado pueda eliminar el excedente de metionina, necesita glicina. Y cobra un, entre comillas, peaje metabólico que implica a la glicina. Y a una enzima, que es la enzima más abundante del hígado, que se llama GNMT, glicina N-metiltransferasa. ¿Qué hace esta enzima que está en el hígado? Bueno, básicamente le pasa el grupo metilo de la metionina a la glicina. Pero el peaje metabólico implica que por cada molécula de metionina que logramos sacar de circulación, desaparecen irreversiblemente 2 moléculas de glicina. Entonces fíjense qué cosa, porque si estamos con una deficiencia, ¿sí?, de 10 gramos de glicina y encima estamos metiendo un exceso de metionina por el tipo de alimentación que tenemos, vamos a estar acentuando mucho más ese déficit. Entonces, es una situación que, bueno, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando veamos al final la forma que tenemos de reponer la metionina, la glicina. Y por otro lado, tenemos el glutatión. ¿Sí? El glutatión es como decíamos antes, es el antioxidante maestro que tiene nuestro cuerpo. Es un producto de síntesis endógena, a diferencia, por ejemplo, de la vitamina C, a diferencia de la vitamina E, que son vitaminas antioxidantes, pero que nosotros obtenemos a partir de la alimentación. Bueno, no, en este caso el glutatión lo fabricamos nosotros. Lo fabricamos a partir de 3 aminoácidos, que son, déjenme chequearlo, el glutamato, la cisteína, que es un aminoácido que tiene azufre, y la glicina. Uno tiende a pensar que el cuello de botella, o sea, la limitante en la síntesis de este antioxidante que necesitamos sí o sí para vivir, es absolutamente imprescindible, si no moriríamos oxidados en minutos, estaría en la cisteína, que es un aminoácido azufrado y que uno pensaría que sería el que actuaría como limitante en la producción del glutatión. Sin embargo, en estados de inflamación crónica, cuando el déficit de glicina ya no es la cisteína el aminoácido limitante, sino que pasa a ser la glicina. Y por supuesto, si es el limitante, hace que fabriquemos menos glutatión y tengamos menos defensa antioxidante. Por eso yo al principio les dije que cuando había déficit de glicina, el cuerpo privilegiaba aquellas funciones que le eran indispensables para la vida. Y una de ellas es la síntesis de glutatión.
¿Qué pasa con la insulina? Bueno, los que son diabéticos deben haber escuchado más de una vez que en los análisis clínicos les piden el dosaje de hemoglobina glicosilada. Eso el médico se los pide para saber si hacen trampa con los azúcares. Porque bueno, hay gente que tiene diabetes y que sabe que el lunes se tiene que hacer el análisis, entonces muy contentos el fin de semana no comen nada dulce, no comen hidratos de carbono y piensan que la glucosa les va a dar bárbaro. Y de hecho les da bien. Pero los médicos saben que la glucosa con el tiempo se va pegando a algunas estructuras que están en el glóbulo rojo, que son las proteínas de hemoglobina, y ejercen un proceso que en bioquímica conocemos con el nombre de glicación. O sea, es una especie de azucaramiento de la hemoglobina. Y eso permite rastrear si la persona comió dulces o hidratos de carbono en un lapso de tiempo muy anterior al del análisis. Bueno, ¿qué pasa? En el tejido adiposo, el tejido graso, no es un tejido inerte, sino que también tenemos macrófagos. Y esos macrófagos, al igual que los macrófagos que circulan por nuestros vasos sanguíneos, al igual que los macrófagos que están en la matriz intercelular, al igual que los macrófagos que están en todas partes, van a estar en dos estados, M1 y M2. El M1 era el excitado, el macrófago, digamos, comando, y el M2 que era el macrófago en su nivel basal. Bueno, si tenemos buenas cantidades de de glicina, esos macrófagos que están en el tejido adiposo van a estar en M2 y entonces van a poder permitir que la insulina actúe sobre los receptores de las células musculares y de las células hepáticas, captando la glucosa que está en sangre, que en definitiva para eso se hace la insulina. Entonces, al haber abundante cantidad de glicina, se va a mejorar el desempeño de la insulina y vamos a tener menos cantidad de hemoglobina glicosilada. Bueno, y por último vamos a ver las estrategias prácticas para reponer la cantidad de glicina que necesitamos. Habíamos dicho que teníamos un gap, una deficiencia de 10 gramos por día. ¿Dónde lo puse? Por algún lado, acá. Ok, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, podemos comer alimentos que tienen abundante cantidad de glicina, ¿sí? Cortes como el osobuco, el arrollado de cerdo, la piel de pollo, la piel de pescado. Pero habitualmente, ¿qué hacemos? Sacamos la piel del pollo, la piel del pescado ni la vemos, o también podrían ser las manitos de cerdo. Todo esto en la opción carnívora, ¿no? Lo que se está poniendo bastante de moda en los últimos años es hacer caldo de hueso, que es una muy buena opción. El caldo de hueso tiene la desventaja que tarda mucho tiempo en hacerse, ¿sí? Bien hecho requiere entre 12 a 24 horas de cocción y echar un poco de vinagre de manzana dentro de la olla para que el hueso se desmineralice y se pueda obtener el colágeno, digamos, más fácilmente. Más o menos una taza de caldo de hueso aporta unos 3 gramos de glicina, con lo cual tomando entre 3 o 4 tazas de caldo de glicina por día estaríamos compensando el déficit. Otra opción puede ser la gelatina. La gelatina tiene aproximadamente un 25% de glicina en su composición, así que un sobre de unos 14 gramos, bueno, habría que hacer la cuenta, no la hice, pero me daría una cantidad de entre 3 y 4 gramos por sobre de gelatina.
lo cual nos obligaría a estar comiendo una abundante cantidad de gelatina de postre, tanto al mediodía como a la noche o a la mañana, para poder obtener la glicina que necesitamos a partir de la gelatina. Otra excelente fuente es el colágeno, el que compramos acá en la farmacia, ¿sí? El colágeno tiene un 30% más o menos, un 33% de glicina, y bueno, con una porción de 10 gramos de colágeno obtendríamos entre 3 y 4 gramos de glicina, y es una muy buena opción para suplementarnos de este aminoácido. Otra opción, que es la que hago yo, es directamente tomar la glicina purificada que viene, que podemos comprar en las dietéticas, ¿sí? La glicina pura, bueno, con 2 porciones de 5 gramos que tomemos todos los días, estamos hechos. Lo que pasa que la verdad que no tiene un gusto muy copado. La glicina es un dulce, pero un dulce no de esos dulces muy agradables. Entonces yo en lo personal lo que hago es comprar gelatina sin sabor, preparar la gelatina y agregarle unos 7-8 gramos de glicina, y a eso le agrego unas frutas, entonces queda algo que es bastante comestible, porque el dulzor de la glicina se diluye en la gelatina y se mezcla con el gusto un poco agridulce de la fruta, se camufla bastante bien. Es una muy buena estrategia. ¿Y había alguna otra más que me estoy olvidando? Sí, que es el bisglicinato de magnesio. Hay mucha gente que está suplementándose con magnesio a partir del bisglicinato, lo cual es una muy buena manera de obtener glicina, pero recuerden que para obtener 200 miligramos de magnesio, que es más o menos el requerimiento diario, necesitan comer, o sea, vienen asociados con 1.5 gramos de glicina, con lo cual ustedes no pueden llegar a 10 gramos de la glicina que tienen de déficit comiendo bisglicinato de magnesio, porque entrarían en una hipermagnesemia. O sea, lo pueden usar como complemento, usar bisglicinato de magnesio y complementarlo con alguna gelatina o con colágeno hidrolizado, y eso les daría un muy buen resultado. Bueno, entonces en esta presentación hemos recorrido la importancia de la glicina en casi todas sus facetas, ¿sí? Dimos una introducción con las funciones generales y después fuimos profundizando en alguna de ellas. La síntesis de colágeno, la detoxificación del exceso de metionina, la síntesis de glutatión y sobre todo, y muy importante, y que le da título a la presentación, su actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora. Después también vimos las biosíntesis de estos metabolitos, que no los hemos profundizado, pero porque yo quería hacer énfasis en el tema de la inflamación y del colágeno. El colágeno es muy importante, es nuestra proteína que forma, nuestros tejidos de sostén, tejido conectivo, ¿sí? Presente en nuestros huesos, presente en nuestros cartílagos, presente en nuestros tendones, presente en nuestros vasos sanguíneos, nos da estructura. Y todo el mundo se preocupa por el colágeno porque dicen que no quieren tener arrugas, lo cual me parece bárbaro, pero acuérdense que el colágeno está presente además en todo nuestro organismo, no es solamente la arruga de la cara. No, aunque se nos caiga un poco la piel. Es el basamento de nuestro sostén interno. Entonces, es importantísimo el tema de la glicina, que lo tengan presente, no solamente por el tema de la estructura del colágeno, sino también por la inflamación, porque les puedo asegurar que si tienen una adecuada ingesta de glicina, van a sufrir mucho menos con los traumatismos. Van a sufrir menos dolores de rodilla, van a sufrir menos dolores por los golpes que se puedan dar, o por las quemaduras. O sea, les va a quedar el moretón, pero no van a tener el edema, no van a tener la inflamación, no van a tener el dolor que acompaña a esas situaciones, si ustedes se suministran con la cantidad de glicina que la dieta moderna nos quitó.
Bueno, y creo que con esto ya es más que suficiente por el día de la fecha. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les deseo una excelente semana. ¿Mm? Hasta la próxima.